Hola, de nuevo acá en otra charla de café. Y esta vez, sorpresa total, grato para mí, con dos compatriotas que además son amigos, admirados por mí, dos personas súper capaces, a quienes tengo gran estima personal. A mi izquierda, una persona que conozco hace muchísimo tiempo y está ligada con mis primeros pasos de la oftalmología. Fue la persona que me hizo mi primera entrevista cuando quise entrar en la especialidad. Así que te tengo súper relacionado con mis primeros tiempos. No me voy a olvidar cuando me preguntaste cuál era. Cuando yo dije que me gustaba la cinematografía, me dijiste, ok, ¿qué películas te gustan? Siempre incisivo, detallista, y por eso ha llegado tan lejos. Déjame presentarte, nuestro querido doctor Pablo Chiaradía, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, brillante. Y a mi derecha, eximio cirujano, el doctor Germán Bianchi, miembro del staff de la Clínica Nano, cirujano de segmento anterior. Hola Germán, ¿cómo estás? No te conozco hace tanto tiempo como Pablo, pero sos súper destacado y tan admirado por mí también. Muchas gracias. Qué bueno tenerlos a los dos. Muchas gracias. ¿Vos te acordás de esa entrevista, Pablo? No me acuerdo. No, No claro. me acuerdo de muchas cosas, ya una idea de la cual muchas cosas no me acuerdo. Es bueno Y no otras tener sí. tanta memoria. Eso nos ayuda. Pero en mí, que formó parte de mi primera entrevista pero en no sé. oftalmología, uno le queda grabado, ¿verdad? Uno incorpora muchas cosas cuando empieza Es con el verdad. resto, ¿no? Después, Y a mí, después vas. sí, a mí me sucede, nosotros tenemos una residencia con muchos médicos que vienen La a clínica, ¿no? formarse Tiene una ciencia grande, sí. y vas recordando siempre a los más antiguos y los chicos hasta que pasan los 3 años, ahí te acordás recién los nombres porque son muchos los que van pasando, ¿no? Y después lo Pero vas ellos se mezclando. acuerdan de todo lo que Sí. hicieron, ¿no? Y más que lo que uno dice, es lo que uno hace, como todo en la vida, ¿no? Totalmente. Uno va cultivando con el ejemplo de lo que hace, Sí. que tiene que estar acompañado con lo que uno dice. Uno tiene que ser coherente con eso. Yo hoy los quise invitar a hablar de procedimientos combinados. Y es así tan ambiguo el título porque en realidad cuando uno combina procedimientos, combina segmento anterior con segmento posterior, combina procedimientos en segmento anterior. Muchas veces uno dice, bueno, ok, voy a hacer una queratoplastia con un implante, voy a hacer una faco con un implante más una queratoplastia, voy a hacer una vitre con un trasplante, en fin, son todos procedimientos combinados. ¿Cuáles son, Pablo, tus habituales procedimientos combinados y por qué? ¿Por qué te decidís hacer un procedimiento combinado? Mira qué pregunta general. ¿Y por qué muchas veces decís, ok, no, tal o cual situación prefiero diferirlo en procedimientos diferidos? Prefiero hacer varios pasos. Hablábamos con Germán antes. Así como en la matemática o en la física, 1 por 3 es igual que 1 más 1 más 1 más 1. En la medicina no es lo mismo. No es lo mismo la secuencialidad que el efectuar procedimientos combinados. Y uno debe hacer lo que sea mejor para el paciente. Entonces, a menudo en situaciones dramáticas, como por ejemplo endoftalmitis, en el cual la córnea también está comprometida, la córnea está opaca y tengo el vitrio comprometido, uno tiene que resolver la endoftalmitis, por supuesto, y si puede, si tenemos una córnea, uno tiene que hacer un injerto de córnea, que en la Argentina, y cuesta creerlo, cuando uno está en el exterior, tenemos una muy larga lista de espera, y entonces ante la situación de una córnea opaca y un desprendimiento de retina, yo he escuchado más de una vez, bueno, pero no tenemos una córnea, ¿cómo hacemos para ver? Bueno, existen queratoprosis temporarias que nos permiten resolver el problema vitroretinal muy cómodamente, se ve fantástico, ya sea con elementos ópticos de contacto y de no contacto, que es lo que usamos hoy en la cátedra de oftalmología del Hospital de Clínicas. Lo resolvemos y luego le volvemos a colocar al paciente la córnea opaca, que es lo que tenemos hasta tanto, en nuestro caso en la Argentina, el INCUCAI nos provee de una córnea. Es decir, depende de la situación clínica del paciente, uno tiene la obligación ética de tratar de resolver todo en tan solo un procedimiento quirúrgico, cuando eso es posible. Y cuando, teniendo en cuenta siempre que el hacer un procedimiento combinado no implique más injuria, más inflamación y, si hablamos del caso de la córnea, menor viabilidad del endotelio. Estoy de acuerdo con eso, perdón. No, al contrario. La cuestión, yo creo que no se unifica en un procedimiento combinado hacerlo siempre
o hacerlo variado? Porque yo creo que a veces amerita hacerlos separados y a veces uno decide resolverlo todo en el mismo momento. Eso iba. Porque ahí está un poco la cuestión de personalizar un poco la medicina, la cirugía, en ese caso, ¿qué es lo que pasa? A veces me pasa decir, tengo que sacar una lente fáquica, una Phakic 6 que está desde hace 20 años, 25 años adentro del ojo. Y la vas a sacar y tenés sinequiada al iris. Y empezaste a tocar y después le tenés que sacar la catarata. Y tenías todo preparado para hacerlo en el mismo momento. Y decís, bueno, eso es un procedimiento combinado, sacar la catarata. Y en un momento decidís, no, esto lo dejo acá, espero a que deje de la hemorragia pare, lo dejo para otro día. Y a veces vos decís, no, salió perfecta la lente, le hago la catarata, lo termino todo en el mismo momento. Eso es claro, pero ¿cuándo, como plan, como estrategia quirúrgica, cuándo conspira la predictibilidad del resultado de hacer todo junto versus diferirlo? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en un procedimiento triple de segmento anterior, que hago un trasplante, faco con implante. Y yo a veces sé que es probable que mi cálculo del implante no sea tan perfecto. Pero por otro lado, sé que tal vez es menos mórbido hacer un triple procedimiento y que el paciente ya tenga una recuperación un poco más rápida. Pero en la otra mano tengo que el cálculo va a ser más exacto si logro controlar el astigmatismo y saber bien las queratometrías para lograr una buena definición del cálculo del implante. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo sopeso esa situación? ¿Pasa por la densidad de la catarata? ¿Pasa por la ansiedad del paciente? ¿Pasa por cómo me levanté ese día y cómo lo resuelvo? ¿Pasa por qué? En tu caso. Yo creo que en esos casos que son tan específicos así, que me toca realizar un triple procedimiento, en muchos casos te da un cálculo previo o predictivo que vos decís me da un menos 8, menos 10 de una lente. Bueno, en esos casos yo prefiero hacer el trasplante, sacar la catarata y reevalúo si le coloco una lente intraocular. Es un doble procedimiento sin implante. Sin implante en esos casos. Ahora, sí, el otro ojo tengo que... Perdón que interrumpa, porque está bueno. ¿Estás escuchando? No. Muy bien, hago el trasplante, saco la catarata. ¿Y cuándo evalúo cuál va a ser el implante? ¿En qué momento? Porque tengo todas las suturas colocadas. Después de los 6 meses. Entre los 6 meses y el año. Es un poco variable. Depende si es un penetrante que cada vez hacemos menos o hay una endoteliopatía, entonces le hago una endotelial y tengo también otro problema. Si es un DIMEC es una cosa, pero si es un DISEC, te voy a calcular el shift hipermetrópico, entonces en promedio hoy es una dioptría más. ¿Y en ese caso qué haces? ¿Cómo lo verás? ¿También esperás? No, ¿O haces el triple? Hay una situación muy dramática antes que es muy común para la gente joven y para los no tan jóvenes, que ve un paciente con una catarata y que tiene un conteo endotelial, que hay un punto crítico y que porque en países como los nuestros hay una sobreindicación del injerto de córnea y muchos pacientes vienen con indicación de injerto de córnea por otro colega o que alguien les ha dicho, en realidad uno dice, mire, yo voy a tratar de operarlo de catarata, siempre y cuando no sea muy dura esa catarata o muy compleja y no tenga un conteo endotelial tan bajo, hago la facomulsificación, eventualmente pido la córnea ante el INCUCAI y demás y le explico al paciente que, mire, en una primera etapa voy a operarle la catarata y voy a colocar una lente intraocular. Vemos qué acontece con su córnea. Si la córnea, su endotelio, no resiste la cirugía, porque en toda cirugía de catarata se tienen células endoteliales, debemos cambiarle el endotelio. Yo hago mucho el endotelio. Yo también, porque alguna vez Jerry Meles, el genio de la córnea de Rotterdam, en un pasillo, no es medicina basada en la evidencia, dijo que también cuando uno hace procedimientos combinados, la inflamación que se genera tiene un efecto deleterio, de enorme injuria, de daño sobre el endotelio corneal. Entonces, en algunos pacientes que están borderlines, el paciente le refiero a la córnea, no sé, patología psiquiátrica o psicológica si hubiera, la realidad es que lo opero de cataratas, veo qué ocurre y a menudo córneas que uno tenía un pronóstico ominoso por su conteo endotelial o por el espesor de la córnea, sabemos que el espesor de la córnea tiene que ver con el edema.
Entonces, bueno, en ese caso, Yo yo también- opero cataratas y veo Es aburrido no disentir, pero coincido con vos. Porque Bueno, pero- las córneas aguantan un montón y a veces las ves incluso un poco engrosadas y que tienen unas gutas terribles. Y bueno, Es en que las ese vas caso manejando yo le saco la médicamente. catarata también. Trato de utilizar el femto. Por ahí podemos ver que el femto puede llegar a ser un poco mejor. Por ahí hay algún Me trabajo sobre adelantaste a la eso. otra pregunta. ¿Cómo Sí. vas con el femto? ¿Notaste el impacto de la diferencia? Tengo un trabajo que lo presentamos hace unos años en el ASCAR sobre pacientes con gutas y con bajo conteo de células endoteliales que al año estuvieron bien, o sea, ninguno de esos necesitó trasplantes y el conteo de células endoteliales estuvo muy similar. Y después también tengo en conteos de células en pacientes que le realizo femto y que son, o sea, pacientes normales con conteo normal, que la reducción en células endoteliales realmente es muy baja. Así que yo trato de utilizarlo al femto en esos casos, o sea, es como una indicación que tengo. En buenas manos, yo sé que un facólogo lo puede hacer sin necesidad del femto, pero bueno, a mí me resulta útil. Todos esos casos yo le hago esa indicación. Y creo que según la evidencia me funciona. O sea, eso es importante. ¿Cuál sería el límite de satisfacción, aunque no hay nada rígido, de decir, bueno, ok, yo planeé, de hecho yo también lo hago, de decir, bueno, ok, hagamos primero la catarata, el implante y veamos si finalmente indicamos o no hacer un trasplante? ¿Cuál sería el límite de decir, bueno, lamentablemente hay que hacer un trasplante o, bueno, hay brillas, no hay trasplante, le doy de baja en la lista? ¿Cuál sería el límite del examen de agudeza visual para pasar de una indicación o no? En el preoperatorio. Y bueno, cuando están las células por debajo de 1000, uno ya lo tiene mucho más en cuenta el trasplante, Pero hay pacientes que funcionan bien también. Exacto. Sí. Yo soy abogado del diablo. Yo soy conservador en ese sentido, soy bastante Yo también. conservador. Yo tengo pacientes con menos de 1000 células Sí. que tienen una agudeza visual aceptable. Sí, totalmente. Pero bueno, si uno va a tenerlo más en cuenta, los trasplantes son... Lo que pasa es que, hablando de matemáticas, la correlación no es positiva. No hay un coeficiente matemático por el cual decir, yo tengo esta población endotelial y funciona de esta manera. La realidad es que hemos aprendido en estos años y de nuestros maestros que aún córneas con muy bajo conteo endotelial funcionan muy bien. Y de hecho, pacientes que les han efectuado injertos de córneas en muchos años tienen un conteo endotelial muy bajo. Es decir, las variables que nos hablan de cuán sano es el endotelio no es solamente una cuestión numérica, sino Absolutamente, morfológica y absolutamente. por supuesto de espesores, que tiene que ver con lo que la gente joven conoce o debería conocer, la deturgencia de la córnea, es decir, conocer un poco la fisiología de la córnea y saber que, bueno, digamos, si los espesores son más bajos, no por una ectasia, sino ante una córnea normal, eso se ve que es un endotelio con buena viabilidad. Porque de ahí, bueno, volvemos a foco cero. Lamentablemente no hay situaciones ni reglas mágicas. Cada caso es una cosa especial. Cada caso hay que personalizar. Y me pasa que dos casos no se repiten en cuanto a la indicación. Además de ver el confort del paciente, la agudeza, no se repite un mismo estatus preoperatorio, agudeza clínicamente versus el aspecto morfológico de la córnea, de la catarata, del vitro, de la situación que tenga el paciente. No sé si les pasa a ustedes, y es personalizar. Incluso a veces lo que difiero cuando lo hago simultáneamente los procedimientos, no es lo mismo a veces lo que difiero entre un paciente y otro. Entre un ojo y otro. Sí. Entre un ojo y otro, pensé es todo. verdad, Pues es está verdad. bien, sí, es así. Entre un ojo y otro. Y porque están esas córneas que vos les ves y no tienen una célula. Sí, o tiene No un tiene celulón. Claro, un Un celular, celulón. tenés un agujero negro en el centro Es verdad. y espesor corneal, vos decís 530. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó acá? necesito? Hay algo que no sé. Lo primero es Hay algo que no llamar al sabemos. técnico y decirle, vos Hacela de pusiste, nuevo, por claro, favor. algo pasó. Estás tomando en otro lado. ¿Cuántas facos hemos hecho que el paciente sistémicamente toma tamsulosina, con un ojo el iris te enloquece y con el otro no tenés Nada. problema alguno? Claro. Me lo cambiaron. ¿Cómo hacen la medición biométrica en estos casos? O sea, ¿qué eligen, qué parámetros eligen y qué tipo de lente les gusta como de base? Decir, bueno, por default prefiero este tipo de lente. Vale decir marcas sin ningún problema.
No, hidrofóbico, por supuesto. Lentes hidrofóbicos. Eso no hay. De hecho, si vamos a hacer un ¿Alguno endotelial. especial? Y yo uso mucho Tecnis. ¿Te gusta? ¿Estás cómodo? Me siento muy cómodo con Tecnis. Sí. Germán. La verdad es que sí. Hidrofílicos, uso mucho hidrofílicos. Me encanta. Estoy muy contento con los hidrofílicos. ¿Por qué? ¿Por qué decirle que no? Porque, no, me parece que son buenos lentes, por Dios. Lo que pasa que si uno coloca aire o eventualmente está usando, sobre todo con aire, y a veces está descrito que hay dificultades. Para operar ¿Por qué retina. decirle que no? Para cambiar el hidrofóbico? endotelio. Ah, Un DISEC, un paciente que está ahí bien. medio fóbico. yo utilizo los hidrofóbicos desde hace tiempo porque, o sea, el resultado para mí es excelente en cuanto a la parte refractiva. Otra de las cuestiones que tienen para mí es, o sea, yo he encontrado en Janita que no tengo opacidades en las lentes, que un poco es la contra de las lentes hidrofílicas, pero bueno, para mí me da un buen resultado en todos los pacientes, o sea, es de uso habitual, o sea, no tengo una contra con eso. Y por ahí las hidrofóbicas, en su tiempo he tenido muchos blistering con las lentes. Tecnis no. Tecnis no, pero bueno, estoy Ok. más Es lejos de como- Tecnis. Como uno se sienta Que de cómodo. otro. La realidad es como uno se sienta cómodo con lo que use. Es así. Uno se corre un poco de lo que uno habitualmente Y está. algo importante es que nosotros en general, bueno, si uno hace un penetrante no podés pensar en lentes premium. Si uno hace un DISEC, probablemente sí, y acercás. si uno está haciendo un DIMEC, la verdad es que hoy se puede utilizar, incluso puede hablar de multifocalidad si la córnea está bastante bien, Estás en un estatus más refractivo. absolutamente. E incluso para packers maculares, gente ¿Estás usando? de muy primera línea en los Estados Unidos, packers maculares, y coloca lentes multifocales, que eso es una cosa... ¿Packer? Sí. Eso ¿Vos es... estás usando? No, yo no, pero bueno, pero gente que es referente y que publica muy mucho en los Estados Unidos, sí. Pero rango extendido, sí. Yo Hoy tengo rango hasta un extendido, rango sí. extendido me animaría. Hoy creo que el rango extendido viene a cumplir un poco Sí. la Un función. rolet. Claro, me acomodo al medio, Es un gran digamos. comodín. Voy al medio. Es un gran Sí. comodín. ¿Algún tip para los cálculos biométricos en esos casos? Yo te digo, bueno, Para los casos con trasplante de córnea, yo te digo, yo trato de esperarlo a la lente en una segunda oportunidad porque, digamos, o por ahí tomo la queratometría del otro ojo. Sí. Ese es mi tip. Yo tomo la queratometría. Pero si Me tiene un tengo queratocono fe, en el tengo otro fe. ojo, o sea, si es el primer ojo del trasplante, no tengo referencia tampoco cómo va a quedar, pero calculás una córnea intermedia, pero tenés un error que es bastante grande, porque Sí, vos sí, decís lo aviso y... un 43 y la córnea después te quedó en 40, tenés 3 dioptrías, o sea, entonces... Paciente hablado, paciente avisado. ¿no? Paciente- siempre Interesado. trato de, claro, porque no quiero ser grosero, pero yo digo al paciente, mire, Sí, sí, sí. usted está pensando en el traje de Dolce & Gabbana, pero Claro. le falta el calzoncillo o la bombacha. Entonces vamos a tratar de resolver el problema médico y yo no le puedo garantizar un resultado refractivo óptimo porque hay muchas variables en juego. Siempre intento que quede el paciente miope, un poco miope. Sí, está perfecto. Porque tengo algunos Sí, sí, queratoconos sí. que me han quedado hipermétropes Y no la es lo mejor, situación es claro. dramática. Pero a Claro. veces también es bueno, en algunos casos, que tengan una córnea hipermétrope porque podés compensarla mejor refractivamente porque no tenés que sacar tejido y lo podés modificar refractivamente después. Tampoco es una cosa tan compleja, depende de cuán hipermétrope quede, ¿no? Para ir cerrando y antes que se nos enfríe el café, con todos los jóvenes que nos ven, Ujú. ¿qué consejo le darían a ese joven que nos está viendo que recién empieza? Consejo de cualquier línea, de cualquier situación. A ese chico que está recién empezando, ¿qué consejo te dieron cuando recién empezaste? ¿Te acordás? Sí, yo... Mirá que no tomaste nada. no te creas. ¿Te endulzaste? Quienes observaron, Ok. y está bueno el café. Mira, te digo, muchas gracias. No, a mí me parece que uno tiene que entender ¿Viste que qué rico? la Está muy única bueno. manera de formarse adecuadamente en el mundo es a través de una residencia médica o de una concurrencia programática adherida a un sistema de residencia. Y la verdad es que en uno todo ha cambiado mucho. Nosotros leíamos las técnicas de libros y hoy la verdad es que hay muchas editoriales, Globalizado, sí. YouTube, hay millones de herramientas digitales que son herramientas muy útiles desde lo pedagógico, pero yo lo que veo como director de una residencia hace unos cuantos años es que es esencial también el estudiar, sobre todo en la etapa formativa.
Porque las skill transfer, bueno, por supuesto, siempre tiene que haber un docente en el quirófano ayudando, pero sobre todo cuando uno se inicia, y uno recuerda a nuestros maestros que hemos tenido algunos en común, me parece que es importante manejar lo básico, lo esencial, arrancar con la ciencia básica, por lo clínico, quirúrgico, y después uno verá que su especialidad le guste, y me parece que tener el concepto global del ojo. Por eso yo insisto en que si uno puede, cuantos más procedimientos se maneje, uno tiene que entender qué acontece en todo el ojo. Si uno está operando una facomultiplicación, una faco, y de golpe algo se complica, entender lo que ocurre en el resto del ojo, que tal vez el vito tenga presiones positivas, o si uno tiene una complicación, tratar de resolverlo. Y cuanto mejor uno esté formado, no solo desde lo teórico, creo que es mejor para nuestros pacientes. Es válido, está muy bien. Sí, me encanta. La cuestión, yo creo que hoy, recordando un poco lo mío también, o sea, fue tratar de estudiar, querer lo que hacía. ¿Dónde hiciste la residencia? En la Clínica Nano. Hice la residencia de la Clínica Nano. Yo estudié medicina en Córdoba, hice la residencia en Clínica Nano y después ahí me quedé hasta terminé operando a mi maestro, al doctor Nano de cataratas. Claro. Así Qué que, honor, ¿no? Sí. Pero un poco la cuestión era querer lo que hacía, amar lo que hacía y me encantaba lo que hacía. Entonces era estudiar todos los días. Ese es un consejo espectacular para cualquiera de los chicos, como bien decías vos. Pero hoy la cabeza de los chicos cambió mucho de mi época a ahora. Y yo creo que hay algo que es súper interesante y que yo he notado esa diferencia en los nuevos, en las nuevas generaciones, son los simuladores. Yo les enseñaba a hacer antes las rexis en los ojos de chancho, en el papel celofán, en la uvita, en el tomate. Pero desde que aparecieron los simuladores, viene el R1 y me hace una capsulorexis perfecta sin dudarla. Yo creo que los chicos hoy se tienen que meter en todo lo que sea simulación. Yo acabo de venir de Polonia y los estudiantes de medicina en este lugar tienen un hospital de simulación que es el filtro antes de que empiecen a trabajar, incluso para emergencias médicas. Tienen la ambulancia de simulación y no solamente eso, hay algo que es más interesante. Tienen el equipo de transición, los preparan en la transición, o sea, el que viene a la guardia lo deja a la ambulancia y transfiere. ¿Qué es lo que tienen que ver? Porque muchas veces lo que pasa son la falta de comunicación entre un paso y otro, entre el que viene a la guardia y el que se queda internado. Hablando de medicina en general, ¿no? Ahí tienen simulación hasta de odontología. Bueno, hoy creo que está en todos lados, pero creo que eso es el foco nuevo a donde tienen que apuntar en simulación los que quieran ser cirujanos, obviamente, ¿no? Pero es algo interesante, eso de simulación general no se me va a ocurrir. Tienen simulación mixta, por ejemplo, para psicología, pacientes inventados en los cuales hacen la simulación. Lo máximo tienen robots, un chico que es un robot en una camilla en el cual viene el médico y si el médico no lo trata de la manera correcta, hasta puede llegar a llorar con lágrimas ese robot. O sea, inteligencia artificial, claro. Tal cual. Y van aprendiendo de acuerdo a eso, cosa que hace que sea algo mucho... increíble. Hoy acá estamos un poquito lejos, pero bueno, tenemos simuladores. El CAO tiene simuladores, hay muchas... Sí, hay lugares con simuladores. Hay lugares con simuladores y creo que... Es una buena inversión, no es un gasto, es una inversión. Sí. Excelente. Bueno, brindo por estos dos grandes consejos. Cuidado con el café. Todo lo mejor. Muchísimas gracias. Gracias, Hasta un gusto otra estar con charla de ustedes. café. Nos vemos.